Hola, bienvenidos a Life and Business, un podcast donde hablamos de la vida, negocios, dinero y cómo estos elementos están entrelazados en el día a día de nuestras vidas. Yo soy Rosa Camero, tu host, además de ser emprendedora, mamá, esposa, inmigrante, mentora de negocios y CEO y fundadora de Roscan Films y Marketing. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Life and Business, un podcast donde hablamos de dinero, vida, negocios, familia y muchas otras cosas más. Mi nombre es Rosa Camero. El día de hoy vamos a aprender a decir que no. ¿Cómo decimos que no? Esta es una palabra que se escucha tan fácil de decir, lo decimos 2 letras y a veces puede ser tan complicado poder decir a alguien que no. Sobre todo si tú eres latino, si vienes de un país latino, si eres mexicano, como yo, nos inculcan desde muy pequeñitos a complacer a la gente y a ser educados. ¿Qué es ser educado? Educado es que si alguien te pide un favor, si alguien te dice que si puedes hacer esto, tú dices, sí, claro que puedo hacerlo, aunque no quieras y aunque no te guste. Sobre todo respetar a los mayores, respetar a tus papás. Es como algo que no puedes decir que no, tienes que decir que sí, ¿no? Entonces esto se queda como muy engranado en nuestras mentes. Es un programa que traemos desde muy pequeñitos y aprender a decir que no, especialmente cuando ya tienes un negocio, cuando quieres empezar algo por ti mismo, cuando quieres ser tu propio jefe, puede ser muy complicado. O sea, decirle no a un cliente, decirle no a alguien que quiere trabajar contigo, decirle no a colaboraciones puede ser muy, muy complicado. Y finalmente, si dices que sí a todo, no te sientes bien contigo mismo, no, a lo mejor tu negocio no camina hacia donde tiene que caminar y al final de cuentas te sientes decepcionado. Así que hoy voy a hablar contigo algunas cosas que a mí me han ayudado a ser más fuerte en crear expectaciones y crear límites y a decir que no más frecuentemente. Ahora digo que no a muchas cosas. Al principio decía que sí a un montón, a cosas que en realidad no me beneficiaron, no me dieron como ese algo. Yo siempre hablo de metas, siempre hablo de objetivos. Al inicio como que mis metas y objetivos no estaban muy alineados, entonces yo decía que sí a todo o decía que sí a muchas cosas y no estaba alineado con lo que yo quería. Entonces, bueno, aquí yo voy a compartir algunos tips de las cosas que a mí me han ayudado para poder decir que no más fácilmente, incluso cuando me encante el proyecto. Así que el primer paso sería poner límites. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar para decir que sí? O para decir que no. ¿Hasta dónde estoy dispuesto? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, aquí es donde me refiero a tener muy, muy claro cuál es la meta, cuál es el objetivo. Y si eso que te están proponiendo es para ti, si te gusta, pues entonces dices que sí, pero tienes que, o sea, claro, si es una respuesta fácil, pues, o sea, no te lo piensas. Pero recuerda, esto es un negocio, tienes un negocio y el objetivo principal de un negocio es ganar dinero, porque si no hay dinero, no hay nuevos clientes, no hay trabajo y no puedes pagar tus cuentas y no puedes seguir creciendo y no puedes necesitamos el dinero. Entonces no puedes vivir de colaboraciones porque tienes que seguir pagando el alquiler o pues tienes que seguir pagando el préstamo al banco para pagar tu casa, la luz, el agua, el teléfono, internet. Todas estas cosas no se pagan solitas. Tienes que hacer dinero para poder solventar estas facturas de tu vida personal, también del negocio. Entonces recuerda, y ese es tu objetivo principal y ese es el que debería de ser, hacer dinero. Tu negocio está hecho y debería de estar hecho para hacer dinero. Sí. La pasión cuenta. Sí, el que estés haciendo algo que amas también cuenta. Pero de nuevo, tienes que pagar dinero. Y si le estás llamando que tienes un negocio, entonces tienes que ganar dinero. Si no estás ganando dinero, eso es un hobby. Y probablemente es muy caro porque estás pagando todas las cosas que necesitas pagar de tu propia bolsa. Esto nos lleva en el futuro. Entonces es muy importante que tengas límites hacia hasta dónde voy a decir que sí, o sea, hasta dónde voy a hacer como estas cosas, colaboraciones gratis,
decir a cuánto me voy a bajar, o sea, si viene un cliente y yo cobro tanto y el cliente quiere que me baje a la mitad o menos, estoy dispuesta o dispuesto a bajar tanto, puedo hacerlo. O sea, esto me compensa con el trabajo que voy a hacer. Eso lo tienes que tener muy, muy claro, porque es ahí donde tienes que decir que no. Gracias por la oportunidad, gracias por pensar en mí, pero no puedo hacerlo. El precio es muy bajo y no puedo bajarme de cierto precio porque es que si no, no salgo a flote. También en colaboraciones que te dicen, muchos de te dicen que van a ser miles de millones de euros, pesos, dólares, cualquier moneda en la que te manejes, que te van a decir, te van a prometer un montón de dinero porque trabajas gratis o en colaboración, tienes que sopesar. Pero en mi experiencia, las veces que yo he colaborado, sobre todo en películas, que es donde yo estoy como enfocada y es la industria donde me he movido más, como haciendo estas intercambios y colaboraciones yo intercambio mis servicios por algo. Ninguna película en las que colaboré al inicio, porque creía en el proyecto, de ninguna he visto dinero. Así que eso de creer en el proyecto, eso de cuando la vendamos, cuando se distribuya, cuando haga dinero, te vamos a dar dinero, no pasa. O sea, por lo menos a mí, en los 5 años que llevo, en casi 6 años con el negocio, ninguna de las películas con las que colaboré gratis he visto resultados económicos. Así que, y claro, participar en un proyecto como estos puede ser de años. O sea, colaboras hoy y es que no ves dinero en los siguientes 7, 8, 9 años, imagínate. Así que ten límites, saber muy bien hasta dónde vas a llegar, sobre todo en tus servicios, cuánto vas a cobrar, cuánto te puedes bajar el descuento para ver si te compensa, y si no te compensa, estar súper claro y decir, no, esto no es lo que hablamos, no puedo hacerlo por menos dinero. La otra es tener una rutina. Estás en un negocio. Pues, por ejemplo, a mí algo que me ayuda muchísimo para seguir como adelante también con mi negocio es tener una rutina. Mi rutina de la mañana es súper importante. La tengo que hacer todos los días. Lo hago todos los días, 7 días a la semana, todos los días del año. El día que no lo hago completo me siento un poco rara. Así que esto es, por ejemplo, me levanto, medito, hago ejercicio, hago mis afirmaciones. De hecho, tengo en mi calendario como 2 alarmas o 2 notificaciones hey, aquí están tus afirmaciones, y las hago por la mañana. Medito, ahora estoy también escribiendo 3 páginas diarias todos los días, así que eso me está ayudando también a aclarar un montón las ideas. Escribir es como un diario, un tipo diario, pero no tiene que ser necesariamente lo que ha pasado durante el día, no tiene que ser necesariamente lo que está pasando, pero sí lo que está pasando por tu cabeza, en algo que quieras trabajar. Y escribir ayuda muchísimo a aclarar las ideas, a saber en dónde estás, hacia dónde quieres ir. Y es interesante porque también tiene mucho que ver con la perspectiva o la mirada que tienes hacia ti. Entonces, yo al inicio que empecé a hacer esto de escribir las 3 páginas, al tercer o cuarto día fue como un bloqueo de, estás escribiendo demasiado sobre ti, no deberías de hablar tanto sobre ti. Hay otras personas que lo necesitan más. Es como, y esto es algo que viene de mi subconsciente que me dice que no merezco escribir de mí. Entonces es muy interesante las cosas que salen en esas 3 páginas que escribes diario, porque tu subconsciente se refleja en las palabras que tú escribes. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que te puedo dar desde mi experiencia. Pero entonces tener una rutina es muy importante. Por lo menos para mí me ha ayudado un montón, me ayuda a enfocarme, me ayuda a tener las metas, objetivos súper claros. Me ayuda a aterrizar, o sea, me ayuda a estar como bien plantada sobre el suelo o sobre el piso. Y bueno, trabajo un montón en mis bloqueos, que esas creencias y esos programas no se terminan, siempre hay algo y siempre hay algo y siempre hay algo. El siguiente paso también es tener horario de trabajo. Sí, eres tu propio jefe. Sí, no trabajas para nadie más, pero trabajas para ti mismo.
trabajas para ti mismo, tú mismo, mí mismo. No voy a trabajar tantas horas al día. Voy a trabajar de tal hora a tal hora. A partir de ahí ya no voy a hacer más, porque es importante que tengas un buen balance. Le dicen balance, a mí me gusta decir armonía, que es lo que dice Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que dice que no necesariamente es un balance 50-50% de tu tiempo, de tu tiempo para tu tiempo personal y el tiempo que le dedicas al trabajo al trabajo o a tu vida personal. Entonces no es un 50-50, pero sí debe de haber una armonía entre estas dos cosas. Entonces lo que él dice es que si estás bien en el trabajo, vas a estar bien con tu familia o en tu vida personal. Si estás bien en tu vida personal, también vas a estar bien en el trabajo. Entonces hay que encontrar esa armonía entre esas dos cosas que son tan importantes en tu vida y en el día a día para pues crear esta armonía. Y a mí me parece tan bonito como lo ha descrito y además es verdad, armonía. No necesariamente hay que ser un 50-50, pero sí un balance que te llene y que te haga sentir pleno. Y por eso es importante tener horario de trabajo. Aunque trabajes para ti y aunque a lo mejor de vez en cuando trabajas fines de semana o a lo mejor de vez en cuando le echas un poco más de horas, está bien, pero normalmente trabajas de tal a tal. En mi experiencia, yo trabajo de 9 de la mañana a 4 de la tarde porque vivo en Dinamarca, la gente trabaja de esa manera, o sea, es como el balance vida personal, el trabajo es como muy, muy marcado. Y además yo tengo que ir por mi hija, ¿no? Entonces tengo que ir a recoger a mi hija a la escuela a las 4 de la tarde y a partir de ahí, como vivimos en Dinamarca, pues la hora de la cena no es en mitad del día, como en España o como en México, que es a mitad del día. Tú trabajas tu horario de trabajo y tienes una hora de comida, 2 horas a lo mejor, y tienes que comer tu hora y a la cena es un poco más light, ¿no? Aquí no, aquí la comida grande es en la noche. Entonces estás con la familia, haces la comida grande a las 6 de la tarde. Entonces, yo voy por mi hija a las 4 de la tarde, regresamos a casa, nos preparamos, hacemos comida, cenamos y luego después de ahí toca ya sea que si tiene tareas, hay que bañarla, hay que prepararla para la cama. Entonces a las 8 de la noche es llevar a la cama, leerle un cuento, pues sí, que se duerma y a partir, pues sí, una vez que está dormida, una vez que ya ella está en la cama, mi marido y yo tenemos tiempo para nosotros. Entonces siempre intentamos todas las noches tener tiempo para nosotros, nos vemos un episodio de Netflix, hablamos, hacemos algo, ¿no? Juntos, porque también es muy importante que tengas ese tiempo para tu pareja sin hijos, porque es verdad que cuando tienes a los hijos alrededor, los hijos se llevan toda esa atención. Entonces no hay atención para tu pareja. Siempre es el hijo y las preocupaciones y al final las pláticas o las conversaciones son sobre los hijos y se olvida un poco la parte pareja. Entonces nosotros, bueno, hacemos, justo tratamos de pasar tiempo todas las noches donde es un tiempo para nosotros. Práctica. Yo creo que es obvio, pero es que es algo que no se nos pasa por la cabeza. Es practicar el decir que no, desde las cosas más pequeñitas. Cuando estás practicando decir que no, la culpa, el sentirte culpable, el sentirte que eres una mala persona, se pueden apoderar de ti. Tú puedes sentir como, soy una mala persona porque le estoy diciendo que no a mi pareja, o es porque le estoy diciendo no a mi hijo, o porque le estoy diciendo no a ese cliente que bueno, que está pagando mis cuentas o mis facturas. A lo mejor piensas que decirle que no a esa persona es como te va a desterrar de este mundo, ya no va a querer saber nada de ti. Y en realidad es como, vale, pues no lo hagas, no pasa nada, que seguimos con el proyecto, nunca sabes. Y es una de las cosas que yo he aprendido también en teniendo un negocio. Bueno, ya lo hablamos en otro capítulo que fue preguntar. Porque es que a veces nosotros también nos hacemos historias en la cabeza. O sea, nosotros también asumimos cosas que no sabemos si son ciertas. O sea, no sabemos por qué, si van a decir que sí, si van a decir que no, y por qué van a decir que sí, por qué van a decir que no. Y tú te haces una idea en tu cabeza y construyes esta historia
donde tú piensas que ellos van a decir que sí, por qué van a decir que sí, y estás súper convencido de que es eso. Y después preguntas a la otra persona, ya sea en este caso tu cliente, un proyecto, lo que sea, preguntas y al final ellos dicen, pues no, es esto y esto y esto. No era nada que ver con con tu conclusión. Entonces, por eso es bueno no asumir, y es algo que yo hacía muchísimo. Creo que en los primeros años de mi negocio asumí un montón, asumía, no, pero es que van a decir que no por esto, entonces me hacía como estas historias y yo pensaba que esa era la realidad absoluta de lo que estaba pasando. Y finalmente aprendí a preguntar muchísimo, a no asumir y a escuchar, justo a escuchar sus respuestas. Entonces también esto viene relacionado al practicar, al decir que no, porque tú te haces una idea en tu cabeza que si vas a decir que no, ellos te van a odiar, te van a desterrar, no van a querer estar contigo, no van a querer trabajar contigo nunca, y todas estas historias en tu cabeza que si preguntas o probablemente dices que no y suena, no va a pasar nada. No va a pasar nada y es que todo va a estar bien. Interesante porque cuando puse este punto era practicar decir que no y lo puse practicar decir que no de una manera educada. ¿Qué es una manera educada? Y por eso no lo mencioné, pero me gusta, o sea, no lo mencioné al inicio porque tienes que practicar decir que no en tu manera, como quieras, decir no, no, no. Pero ¿por qué mencioné en una forma educada? Porque estamos, y eso viene en mi subconsciente también cuando lo escribí, de que tenemos que ser educados al decir que no, porque incluso en México, decir que no puede ser de mala educación. Negarte a hacer cosas es de mala educación. Entonces, esto es algo que tenemos también muy programado. No, no estoy diciendo que tienes que ser súper, o sea, educado. Hay maneras de decir que no, pero no tiene que ser, no sé, lo que es educado en México es diferente en España, es diferente en Dinamarca, es diferente en Estados Unidos. Entonces, en realidad, hazlo de una manera que a ti te haga sentir bien y que, o sea, y que bueno, y que haga sentir bien a la otra persona, ¿no? Interesante aquí, y algo que no agregué, pero que ahora mismo está viniendo a mi cabeza, es si dices que no, no dar explicaciones. Está bien que digas que no y no tienes que decir por qué. O sea, dices que no muy amablemente, dices por razones personales o razones. Si quieres explicarte un poco, está bien. O sea, lo que me imagino es sobre todo cuando estás contestando un correo y quieres un poco decir que no, pero luego quieres darle una explicación de 2 párrafos de por qué no. No pasa nada si no das explicaciones. Ellos no están esperando una explicación, ellos están esperando a lo mejor un sí, pero no están esperando por qué lo vas a hacer o por qué no lo vas a hacer. Si quieres dar una explicación de 1 o 2 renglones cuando envías un email, fenomenal, pero si no quieres dar ninguna explicación, está bien también. Yo también era una de las personas que daba muchísima explicación de por qué no, por qué sí. Y es algo que aprendió o sea, ahora que tengo un negocio de no te voy a explicar por qué. O sea, si por alguna razón te sientes con más experiencia, quieres tener, pues, te gusta más el poder o no te gusta cómo te estoy llevando las cosas y tengo que decir algo, es como, no tengo por qué darte explicaciones. Tú tienes tu propia historia, tu propia versión de la historia, yo tengo la mía. Y es que estar discutiendo y muchas veces estas explicaciones se pueden malinterpretar, sobre todo sobre email, porque muchas cosas las comunicamos, sobre todo para el negocio, las comunicamos por email. Entonces, no es lo mismo una conversación de cara a cara, una conversación hablada o por teléfono, que enviar un email. Entonces, yo voy a agregar en aprende a decir que no. No de explicaciones, también practica, porque es complicado decir no y además no explicar, ¿no? Porque no pasa nada, tampoco no es el fin del mundo y es bueno no dar explicaciones, porque no las necesitas, al menos que tengas como una muy, muy, muy buena relación con esa persona o que te pregunte, o entonces, bueno, ahí das como una explicación, pero no tienes que, de entrada, si dices que no tienes por qué dar explicaciones. ¿Cuáles son las situaciones o qué situaciones te puedes encontrar que pueden ser incómodas y quieres decir que no? ¿Con qué tipo de personas o situaciones? Algo que pasa que es común puede ser con los clientes. Tienes tus clientes, pueden ser maravillosos,
Puedes tener algunos clientes que no son los ideales o son los clientes que te dan dolor de cabeza y ya, dices estoy harto y ya no puedo trabajar con ellos y quieres decirles que no. Esa es una situación que es muy normal que te aguantas, que aguantas a que ese cliente o lo que sea, pues no sé, te trate mal, se quiera bajar de precio, te pague lo que quiera. No sé, se me ocurren muchísimas cosas porque tú quieres decir que no, ya no quieres trabajar con ellos. De nuevo, es practicar, pero muchas veces queremos darle toda la razón al cliente. No, el cliente no tiene toda la razón, pero siempre puedes sugerirles. Por eso te están contratando, porque eres experta o experto en tu área de profesión y por eso te han contratado. Entonces, si tú dices que sí a todo lo que te dice el cliente cuando tú sabes que no es así, es sobre tu ética profesional, porque tienes estas ganas de satisfacer a tu cliente, de querer que ellos tienen la razón en todo, porque siempre te dicen, el cliente siempre tiene la razón. Puede ser que tenga la razón en algunas cosas, pero cuando no está bien o cuando tú piensas que es totalmente diferente o tú lo harías diferente, está bien sugerir. Puedes hacer sugerencias. Yo sugiero que, ya sé que lo quieres así, pero yo sugiero que esto y esto por esto. Y ahí sí das una explicación. No nada más de yo digo que es esto, pero ahí sí explicas porque tienes que hacerlo cambiar de opinión. Las situaciones con clientes donde quieres decir que no y no te atreves, es ahí donde tienes que empezar a practicar. Colaboraciones no remuneradas, colaboraciones donde no te pagan. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Cuántas colaboraciones al año quieres hacer? Entonces ponte un límite, porque es que si no, se va la vida haciendo colaboraciones no remuneradas o haciendo colaboraciones donde no te paguen y tu tiempo se va en eso y no ganas dinero. Entonces es súper importante que tengas muy, muy bien definido cuántas colaboraciones, cuántas cosas, cuántos intercambios de este tipo vas a hacer y sobre todo que esté alineado con esa meta o ese objetivo que tú tienes en la mente, que tú tienes en tu estrategia de marketing o de ventas. Dices, vale, estoy dando esto de intercambio, pero en intercambio ellos me están dando esto. Entonces, vale, es un equivalente. O, por ejemplo, dar una entrevista o en mi caso doy workshops, doy talleres, conferencias y a veces no los cobro. O sea, no me pagan, pero es un intercambio donde ellos promocionan, donde ellos, pues sí, me dan visibilidad con su comunidad y en intercambio yo les doy mi expertise gratis. Entonces, hay algunos talleres que sí me han pagado y hay otros talleres, bueno, en los que yo digo, hacemos un intercambio y yo doy esto y tú me das esto. Entonces, eso es importante, saber hasta dónde hay colaboraciones. Sí, claro, yo tengo estos talleres que yo doy al año, pero tampoco es que hago cada mes, o sea, hago uno cada 3 meses. O sea, mi objetivo es más o menos tener 3 o 4 talleres gratis al año. Así que no digo que no a todo. No digo que sí a todo, a todos los lugares a donde me invitan a hacer talleres y cosas, pero es que veo muy bien cuál es el intercambio y qué es lo que me van a dar ellos a cambio. Con tus colegas de trabajo, o tu equipo. Si tienes un negocio, tienes un equipo y que ellos te pidan algo o que no te guste, decir de nuevo, practicar el decir que no. Entonces, no sentirte culpable porque les estás diciendo lo que quieres y no sentirte culpable, pues, por las consecuencias. Entonces, esto es lo que yo te puedo compartir de decir que no. Es complicado. En algunas cosas me he hecho como muy, muy buena para decir que no. En otras cosas me hace falta practicar todavía y yo creo que es algo que se sigue trabajando todo el tiempo porque, claro, ahora estás en un cierto nivel en donde a lo mejor decir que no se te hace muy difícil, pues luego alcanzas otro nivel donde el decir que no ya no es tan difícil, pero hay oportunidades tan buenas que dices, ¿cómo voy a decir que no? Entonces sí que tienes que convencerte a ti mismo de decir, esto no es para mí. Otros ejercicios que ayudan a saber si es
si es correcto decir que sí o que no. Una es cuando estás tomando esta decisión y sientes que tu cuerpo se contrae y que no, dices, esto no, me siento como, pues sí, como contraído, como que el cuerpo se contrae y sientes que no es para ti, entonces no es para ti. Escucha tu cuerpo, escucha lo que te está diciendo, porque el cuerpo es muy sabio y sabe lo que es bueno para ti y lo que no. Y la otra es seguir tu intuición. Seguir el gut feeling que se dice en inglés, seguirlo. Yo soy muy espiritual y como saben, medito, sigo mi intuición. Me gustaría seguirla más y eso que sí lo utilizo bastante, pero sí es verdad que a veces la cabeza me gana. Pero seguir tu intuición, y la intuición es esa vocecita que escuchas cuando haces una pregunta y esa vocecita que escuchas los primeros 5 segundos, esa es la intuición. Si pasan después de los 5 segundos, arranca el cerebro y te empieza a decir un montón, pues empieza a racionalizar, empieza a buscar pros y contras, empieza a sopesar las situaciones y bueno, al final terminas más confundido, más confundida de lo que estabas al inicio, porque el cerebro a veces eso es lo que hace con nosotros, es justamente confundirnos cuando tenemos que tomar una decisión que es importante. Sigue tu intuición. Al inicio va a ser complicado distinguirla, pero date la oportunidad. Tu intuición es esa guía interna que tienes en tu cuerpo que te ayuda a decidir lo mejor para ti, aunque en ese preciso momento no haga sentido, en ese preciso momento no tiene nada que ver con lo que tú quieres. A la larga verás que es la mejor opción. Así que bueno, esas son 2 técnicas de cómo hacer mucho más fácil decir que no a un proyecto o a lo que vayas a decir que no. Así que bueno, esto es todo por mi parte el día de hoy. Pero si tienes alguna pregunta, algún otro tip para decir que no, puedes poner en los comentarios, ya sea en nuestras redes sociales, en canal de YouTube, en mi blog. Y deja un review en nuestro podcast para que llegue más gente y para que la gente pueda compartirlo a su misma vez con más personas que necesiten escuchar estos consejos de la vida y los negocios. Así que por mi parte, te deseo lo mejor y nos vemos a la siguiente. Adiós. ¿Tienes un negocio pero no tiene un claro inicio o un fin? Yo te puedo ayudar con la estructura y estrategia de tu negocio para que veas más dinero y reconocimiento por tu trabajo y talento. Ayudo a dueños de negocios a monetizar sus talentos más rápido y así que puedan llegar a su meta soñada con un plan perfecto. Un simple paso a paso para llegar del paso 1 a donde quieras en la vida.